Aquí está expresada esa evolución en el tiempo. Esto es a modo didáctico, ¿sí? Primero, supongamos, la Tierra estaba sin ninguna población, ¿cierto? Teníamos totalmente baldío, nada, o sea, y lo primero que empieza a ver son unas primeras plantas pioneras. También vamos a encontrar muchos microorganismos, algas, líquenes. Lo primero que pueda aprovechar el agua y poder hacer fotosíntesis va a permitir y va a ir acumulando un poco de materia orgánica que a su vez va a servir de nutrientes para que vayan colocándose hierbas mayores, con estructura un poco más compleja. Y después va ese pastizal, por eso es que estábamos viendo por ahí la pampa achala, que después vemos que a lo mejor tenemos la piedra y solo tenemos muy poco suelo desarrollado, y por eso tenemos un pastizal y no tenemos otra cosa, porque después tenemos la roca, ¿se entiende? Y después tenemos que a medida que se ha ido conformando suelo, porque acá con los aportes de la degradación de la materia orgánica y la articulación con las partículas minerales, se va formando un suelo. Permite a lo mejor la población más de arbustos, después permite mayor estructuras como un bosque joven, hasta lograr una etapa de bosque maduro o climas, donde acá, en este proceso, no solo fue generándose mayores estructuras vegetales, sino fíjense que también hay una evolución conjunta del desarrollo del suelo. Y que este suelo es el producto, ¿sí?, de una interacción muy compleja de miles y millones de años entre lo que ha sido la vida vegetal y la interacción con las rocas, con la roca madre. A esta etapa se la conoce como clímax, ¿sí? La etapa del suelo, conocida como clímax, la etapa del bosque maduro. Bien. ¿Paso? Sí. Bueno, esta es otra manera de plantear que tenemos, y acá es lo que queremos, en esta diapositiva, estamos marcando, este es el sentido de la evolución. Queremos que llegue a madurar, o bosque maduro, este bosque con las estructuras bien complejas, que retiene y regula agua, que regula la temperatura, que regula la velocidad de los vientos, que mantiene una gran cantidad y compleja de seres vivos en sí mismo. A eso lo llamamos el momento de maduración o climas. Pero esto, ¿qué pasa cuando nosotros lo talamos o lo cambiamos? A esa etapa se le llama regresión. Eso puede ser, que esto puede ser producto de algo natural o no tan natural o intencional. Por ejemplo, un incendio que mate todo este bosque. Que va a matar no solo las estructuras vegetales, sino todo lo animal. Inclusive va a afectar a toda la vida que esté en superficie, por el calentamiento y por muchas veces la carbonización de la materia orgánica que se encontraba en superficie. Bueno, ¿qué va a pasar allí? Y bueno, en el mejor de eso, si se llega a ese extremo de un incendio demasiado agudo, que no hay ninguna posibilidad de recuperación, ¿cómo llegar a volver a esta etapa? En una tala, con una tala completa, lo llevamos al sistema a una etapa de regresión. Y esta regresión es cuando nosotros sacamos el bosque y lo convertimos a lo mejor en una cancha de golf. Sacamos el bosque, como pasó acá en un country, en el sector de Mendiola, se sacó parte del bosque nativo y se lo convirtió el lugar se llama El Terrón, se convierte en una cancha de golf y ponemos un pastizal. Entonces eso es una regresión.
Cuando ponemos un cultivo, también es una regresión. Y por eso muchas veces, cuando estamos talando y eliminando bosque, estamos hablando de ir hacia situaciones de desertificación. En realidad sí, porque hemos sacado todo, una gran diversidad, y vamos a plantear una situación como las iniciales. ¿Sí? Bien. Cuando modificamos un espacio verde, nosotros podemos saber que si, ustedes van a poder ver o no, armando un jardín o no, en qué situación de la sucesión ecológica quieren plantear ese jardín. Si ese jardín va a tener estructuras arbóreas o si va a ser un jardín solamente de herbácea, va a ser un pastizal, etcétera, etcétera. Pero tener conciencia de esto. Bien, estamos trabajando sobre esto. Bueno, y una cosa que era importante, conceptos que muchas veces ustedes deben haberlo visto, son cuando llega a la etapa madura, un bosque o una población, o aún cuando va en su proceso, uno puede ver, evaluar el nivel de vulnerabilidad y resistencia que tienen esas poblaciones, ¿sí?, para sostenerse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los bosques, constantemente tenemos árboles que nacen y árboles que mueren, ¿sí? En los bosques así, árboles que nacen, se mueren por distintas cuestiones, pueden morirse porque lo agarró hongos, bacterias, o porque le dio un rayo y lo tiró. Digamos, en forma natural pueden darse esa, y puede haber una tasa de reposición natural. La reposición natural se da con la capacidad de nuevos individuos que están poblando el sistema. Si no hay capacidad de repoblar el sistema, la población esa puede envejecer. Puede envejecer y puede también morir porque hubo distintas cuestiones que redujeron la población. Distintas cuestiones que pueden ser de tipo atmosférica, puede ser que no tengan ya más agua, o se lleva a un equilibrio distinto y se necesita reducir esa población y algunas especies se van muriendo y van saliendo del sistema. Por otro lado, esa capacidad de volver a restablecer la población se le llama resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que frente a distintos factores que lo perturban, o sea, que lo quieren sacar de su equilibrio, el propio ecosistema tiene sus propias reglas para volver a restablecerse. Esto es una de las cuestiones, estos son uno de los principios básicos que tenemos que tener en cuenta. A nosotros hemos sufrido el año pasado una gran vulneración de nuestros bosques nativos. Entonces, con los incendios. Y muchos de los más especialistas, biólogos, todos decían, bueno, tenemos que ver qué posibilidad de resiliencia hay para que se vuelva a restablecer el bosque. Por eso era la importancia, y es muy importante poder controlar el incendio, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que el fuego permanezca cocinando la primera capa de tierra a que el fuego pase rápidamente, ¿sí? Entonces son todo un montón de... ¿Por qué? Porque si el fuego pasó rápido, puede que no terminó de quemar toda la estructura y le da quema a lo mejor lo más verde, lo que estaba arriba, pero tiene posibilidad de volver a rebrotar y volver a restablecer. En ese caso hubo resiliencia. Pero si el fuego fue muy atroz, no ha roto la capacidad de resiliencia de ese sistema. ¿Se está entendiendo? Bueno, pasamos al resto. Sí, profe, excelente la clase. Bueno, entonces, ¿qué modificaciones nosotros estamos haciendo en los ecosistemas? Entonces, por un lado, entonces empezamos a entender que sobre qué base natural nos estamos parando. Entonces sabemos que el ambiente natural o ecosistema permitido
a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que se creó, hasta que el hombre empezó con la agricultura y que salimos de lo nómade a ser sedentarios, que se debió a la agricultura, el ambiente natural siempre le proveyó a la humanidad de condiciones materiales para la vida, ¿sí? Le proveyó alimento, alimento a través de frutos, de carnes, de elementos para la protección, para construir vivienda, para construir ropa, etcétera, o abrigo, digamos. Sin embargo, en ese desarrollo del modo de vida humano, se dieron diferentes intervenciones sobre los seres vivos y el medio abiótico, transformando el escenario natural en nuevos paisajes. Y acá queremos decir, el escenario natural también es el producto, ha sido, digamos, el paisaje es la transformación que también la humanidad ha hecho sobre ese escenario natural. Y que hemos tenido diferentes objetivos de esas transformaciones del medio natural. Y recién lo veíamos, para la alimentación, para la vivienda, para el transporte, etcétera, etcétera. Hoy nosotros tenemos muchos de los movimientos ambientalistas se están dando esto. Hay un escenario natural, por ejemplo, la autovía Punilla. Hay un escenario natural, Piedemonte, de bosque, de zona roja, y alguien dice queremos tener un mejor transporte, una mejor manera de llegar más rápido de un lugar a otro y necesitamos la autovía. Y entonces, el día de mañana, si ahí está la autovía, nosotros hemos producido un impacto sobre ese escenario natural. Le hemos producido una modificación y una transformación profunda. Lo mismo ha ocurrido con los bosques nativos, ¿sí? Que tenemos todo en la zona norte, desde la zona ahora casi no hay, norte, noreste, y que se transformaron ahora en campos de producción nada más que de soja, y que fueron eliminados y nada más con un objetivo, que se supone que es proveer o producir nada más grano. O otro, como hay un avance de sectores que estaban a lo mejor valorados, sobre todo se da mucho en las sierras chicas, con muchas zonas, digamos, de montañas y de ríos, donde también hay un objetivo de ir a generar ciertos tipos de urbanización, ¿sí? Bueno, esto es lo que digo, nosotros vamos generando modificaciones sobre el escenario natural y siempre han sido respondiendo a ciertos objetivos y a ciertos intereses de la humanidad. Y eso te genera diferentes niveles de paisaje. Pasemos a la otra. Entonces, yo acá, de eso que estaba diciendo, les estoy mostrando unas diapos. ¿Desde qué cultura? Porque nosotros decimos que esto lo tomo de un autor, que es Gómez Benito, un español, y entonces que nos plantea que las culturas son respuestas adaptativas de las sociedades a sus medios específicos, y estos son en gran parte resultado de la acción humana. En este caso, miren lo que estamos viendo, ¿alguien tiene idea qué es esto? Yo ya les cuento, ¿no? ¿Alguno tiene idea? ¿Alguno hizo un viajecito por Perú? Si no está mal, es una manera de cultivo que usaban ellos, pero ¿Cómo? no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo, Brian? Si no estoy mal, es una manera de cultivo que usaban ellos antiguamente. Los incas hicieron la estructura como tal, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Terrazas se llaman, ¿o no? Por Bien, terrazas, pero creo. está bien, está hecho por los pueblos incas, está bien, se llama el lugar Moras Moray, ¿sí? Que está en el Valle Sagrado, cerca del Cusco, y esta era, está bien, y como los dos tienen razón, solo que estas terrazas son de tipo circular,
Y si ustedes lo ven, esto va en profundidad hacia el centro. Aquí en el medio tenemos el lugar más profundo. Esta es una manera donde fueron acondicionando, ¿cierto?, el terreno para generar terrazas de producción. Era el centro cultural de aclimatación de especies que tenía el Imperio Inca para después llevar esas especies aclimatadas a distintos lugares del imperio. ¿Mm? Pero ¿cómo se tenía? A las terrazas, donde hay un sistema sofisticado de drenaje y de riego, donde se permitía que el agua que llovía, escurría, iba circulando en todo. Estos tienen distancias de 3, 4 metros, acá lo vemos chiquitito, ¿no? Hay distintas distancias en son cada bastante uno. grandes. Y esto tiene una profundidad como de 200 metros, ¿sí? Así que digo para que veamos, porque acá vemos la imagen. Y bueno, y este fue un escenario de una cultura, ¿sí?, que generó, frente a estas condiciones ambientales, desarrolló un modelo tecnológico adaptado, ¿sí?, según sus necesidades. Ellos querían producir diversidad, tener especies en distintos lugares. La agricultura y la alimentación eran como elementos centrales para, digamos, generar el intercambio con otros pueblos. Entonces, tenían una base muy importante de poder tener una gran cantidad de especies como alimento para poder generar cambios con otras culturas. Bueno, esto que vemos acá es un típico campo hecho en las sierras de Córdoba. Acá ustedes van a ver los silos, es un campo agrícola ganadero transformado. Acá vemos una partecita, son los comedores del silo. ¿Mm? Acá hay por un lado hay un feedlot y casi todo en un terreno ondulado de relieve montañoso. Se ha ido eliminando casi todo el paisaje. Ustedes van a ver acá se ve sin árboles y era una zona donde existían árboles, que es el Chaco serrano típico, ¿ah?, para ser recolonizado hoy por una agricultura básicamente de cultivos anuales. Y aquí, ¿qué vemos? Un ambiente típico de las sierras, seguimos en el Chaco serrano, un ambiente de la sierra, donde ha sido a través de los procesos de urbanización poblado por la humanidad. Entonces nos vemos estas diversidades de paisajes. Como nosotros vamos generándole un valor o no a la naturaleza según intereses, y que eso está, la interacción entre la naturaleza y la humanidad está muy estrecha y depende de un montón de cosas en la manera en cómo nosotros vamos a habitar un determinado territorio, ¿sí? ¿Bien? Bueno, después leen lo que dice ahí Gómez Benito. ¿Pasó? Sí, lo que digo, o sea, que nosotros viéramos campos de monocultivo o veamos esto, quiere decir que hubo distintas, acá no hubo esta cultura, porque esto era acá en Córdoba, estas son de Córdoba y esto viene de Perú. Pero digo que nosotros fuimos distintas maneras de habitar, esto nos quedó porque uno de la arqueología, la antropología, nos permiten tener todas esas ruinas y hoy recién en el siglo XXI volvemos a tratar de comprender, ¿sí?, que ese modelo hecho en los Andes, en esas condiciones, es único, de alto valor, increíble, porque tiene una tecnología sencilla pero sofisticada y difícil de reproducir en cualquier lugar. ¿Mm? Bien.